muchas gracias por invitarme. Este tema que vamos a hablar es muy sensible y es imposible hablarlo en 20 minutos, pero voy a tratar de resumirlo. Es algo que todos ustedes deben saber, aunque se dediquen a cualquier cosa, cualquier médico, cualquier alumno de enseñanza media, etc. Vamos a hablar de definición. Todos estos aspectos tendríamos que discutirlo de forma separada, pero es imposible. Pero por lo menos todos esos puntos abarca el maltrato infantil. La definición sí es importante que ustedes la conozcan, que no solo es el maltrato físico que uno está más acostumbrado, sino además emocional, abuso sexual, descuido, negligencia y además explotación comercial o daño real o potencial. Esta es la definición de la OMS. Ven ustedes que es mucho más amplio. Aquí, esta fuente del Sename, más o menos, lo mismo, abuso sexual, maltrato físico, emocional y abandono, negligencia. Por supuesto que nosotros vamos a estar mucho más envueltos con el maltrato físico. Aquí se cumple perfectamente la teoría del iceberg. Nosotros vemos solamente una punta o menos que una punta de las cosas que pasan. Las denuncias son muy pocas y a veces también no sabemos reconocerlo. Más o menos, esta fue una encuesta que se hizo por 4 años en niños de octavo año básico en escuelas públicas y municipales. Se les preguntó a todos si sufrían algún tipo de daño de abuso, partiendo desde un grito, un reto, hasta un golpe que terminaba hospitalizado. Y aproximadamente de 3/4 partes dijo que sí. Ahora, de esos, no más de un 20% fueron traumatismo moderado y no más de un 5% graves. Pero para que vean ustedes que no es tan poco. El equipo multidisciplinario es fundamental. Aquí el radiólogo, el traumatólogo, el pediatra no trabajan solos. En la medida que se forma este comité, que hay varios médicos comprometidos, abogados, psicólogos, etcétera, que vamos a ver ahora, se va a conseguir. Lo principal que esto que no es solo reconocerse, sino llegar a la prevención. La prevención es lejos lo más importante. No se trata de castigar, etcétera. Es lo más importante para todo el mundo es la prevención. Y ahí ustedes ven que hay abogados, psiquiatras, etcétera. Voy a ir pasando fotos entre medio de pacientes traumatizados. ¿Cuál es el rol nuestro? Tenemos que estar siempre alerta al diagnóstico. Eso quiere decir que siempre debemos estar pensando. De esa manera nunca se nos va a pasar. Debemos saber reconocerlo sin de esa sospecha, reconocer de qué manera se manifiesta, tener conciencia de la importancia de nuestro informe. Ojalá alguno en cada hospital, en cada clínica esté envuelto en el grupo de maltrato, y además si estamos solos y no hay un médico, somos responsables de notificar el diagnóstico al fiscal de turno. El diagnóstico entonces está basado en la sospecha y es nuestra obligación. No hay excusa que a ustedes se les pase una neumonía por último o una masa en el abdomen, pero esto no se puede pasar, porque nuestro error puede llevar a la muerte del niño. Entonces, el no saberlo se considera negligencia nuestra. Si hay sospecha de maltrato, ¿qué hacemos si vemos alguna cosa, imágenes sospechosas frente? No podemos informar maltrato infantil, ¿no es cierto? Porque es muy delicado, podemos equivocarnos. Lo primero que hacemos es llamar al médico, y además en nuestro informe ponemos lo que todos usamos: descartar traumatismo no accidental. Eso nos protege además. Además, inmediatamente activamos el grupo de maltrato. Eventualmente tenemos que declarar ante el juez y notificar el diagnóstico. ¿Qué imágenes usamos? Bueno, en casi todo prácticamente. Depende del órgano o sistema afectado, pero el estudio esquelético usamos RX, TAC, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso después. Trauma esquelético, que es lo más conocido por todos ustedes, debe efectuarse en todo niño con sospecha de maltrato, incluyendo niños fallecidos. ¿Qué exámenes hacer? Bueno, algunos hacen uno, pero el protocolo debe incluir a lo menos cráneo,
AP y L. Los huesos largos, por lo menos AP, pelvis AP, la columna completa, AP lateral, ambas manos, ambas pies, y tórax, idealmente, la parilla costal, anteroposterior y oblicuas. Pero quizás lo más importante de esto es que ustedes estén presentes en el momento que se hace el examen, porque muchas veces van a requerir provisiones adicionales. La norma debería ser esa, en vez que se esté haciendo un estudio de estos, esté el radiólogo cerca diciendo, sí, está bien, dejémoslo hasta ahí nomás, o hagamos un oblicuo acá, localizada acá. Por ejemplo, aquí había sospecha de algo en el codo, se hizo una proyección localizada aquí en el tobillo. En muchos lugares incluyen además el tobillo AP, porque es el lugar que se pasan más fracturas por la dirección del rayo, y muchas veces se hace extremidad entera de cadera a tobillo, muchas veces se pasa en el tobillo, así que nosotros estamos haciendo también en los tobillos, excepto que el examen no muestra absolutamente nada, ¿no? Y hacemos porciones laterales oblicuas. Entonces, esto que les dije. Otra cosa importante, muchas fracturas, especialmente las costales y huesos largos, que en metafisiarias no las vemos inicialmente, por más que le hagamos oblicuos, etc. Y la sospecha clínica fuerte, el niño se controla y es seguido con resguardo, etcétera, etcétera, y le recomendamos un control en alrededor de 2 semanas. Así les va a tocar ver fracturas metafisiarias que no vieron, especialmente lesiones costales de los arcos anteriores, que son muy difíciles de ver en etapa aguda. La otra cosa que ustedes tienen que saber, sí o sí, es cómo evolucionan las fracturas en el tiempo, porque de eso les va a servir mucho para saber qué edad tiene cada fractura. Porque si la mamá llega y dice que se cayó el niño hace 2 horas y ustedes ven una fractura que tiene callo y ve otra que está empezando a formar callo y una nueva, ¿te fijas? Entonces, claramente ese es un maltrato crónico, si no han sido denunciadas. Así que es muy importante, esto ustedes lo pueden leer, pero más o menos esos son los datos que tienen que saber, reconocer fracturas, la edad aproximada de las fracturas. Fracturas en distintas etapas de cicatrización, sospechar maltrato crónico. Vamos a hablar ya del diagnóstico diferencial, pero siempre plantéense eso. El doctor Paul Kleiman ha sido, aparte de Caffey, que fue el primero que describió el maltrato a los niños, sacudido especialmente, un radiólogo que se ha dedicado mucho, que ha estado en Chile 3 veces, Dr. Paul Kleiman, que ha hecho mucho estudio de esto, y él clasifica las lesiones esqueléticas altamente específicas, moderadamente específicas y poco específicas. Las altamente específicas, que son estas que ven ustedes aquí, metafisiarias, costillas, posteriores, escápula y esternón, son altamente específicas si no existe un antecedente, un traumatismo violento, se cayó al 3er piso, lo atropellaron, etc. Si llega la mamá y dice que se cayó en la casa, eso es un trauma violento. Lo mismo de la apófisis transversa. Moderada especificidad son las fracturas múltiples, diferente antigüedad. No son específicas porque todavía pueden haber razones que pueden explicar lo que no sean maltrato. Fracturas con desprendimiento epifisiario, cuerpos vertebrales, dedos de mano en su pie, es poco frecuente, pero si ven, es muy sospechoso maltrato, porque una de las formas de maltrato es pisar las manos y los pies, ya sea con el zapato o con instrumentos consistentes. Y otra cosa es fracturas complejas de cráneo, quiere decir fracturas con diástasis, rasgos múltiples, etc. Y que es muy importante, acuérdense, cuando no coincide la historia con lo que ustedes están viendo. Lesiones comunes que, desgraciadamente, son las más frecuentes, clavícula, deficiarias, etcétera, etcétera, son frecuentes, pero casi siempre van a encontrar otras fracturas, o muchas veces. O, si no, la historia no va a ser concordante. Fractura de fémur, por ejemplo, si llega y dice que los padres dicen que se cayó de la cuna a menos de 1,5 metros, es imposible. O
sea, el mecanismo tiene que conseguir perfecto. Además, los pediatras están súper sensibilizados y tienen el feeling ya de cuando están mintiendo, a veces se interroga por separar la mamá y el papá, y no consiguen, etc. Este es un niño, por ejemplo, que tenía, se fijan, fractura diferente antigüedad. Aquí hay formación de callo óseo, reacción perióstea, aquí hay bastante menos, aquí hay un desprendimiento oficiario y aquí hay otra parecida a la que vimos. Les voy a mostrar unas pocas cosas más porque esto ustedes lo pueden ver en los libros. Lo más importante es que tengan el concepto. Y este niño además tenía esta fractura aguda. Esta se llama metaficiaria o buena Balde. Esta es una fractura reciente. Entonces, fracturas de diferente edad. Aquí tiene una fractura espiroidea del fémur y además esto es difícil porque esto puede no ser fractura, pero es muy difícil. Generalmente le hacemos control porque esta espícula o como se llame, puede verse en niños normales. Hay que tener mucho cuidado, pero en un contexto clínico es muy sugerente. Las fracturas costales no siempre ocurren en los arcos posteriores, también ocurren en los arcos anteriores y en la línea axilar media. En estos casos dije que es muy útil las proyecciones laterales. A todos se nos han pasado fracturas costales usando solamente la proyección AP. Esta flecha iba aquí. Aquí hay una fractura que no se ve acá y aquí por lo menos una y pueden ser muchas más fracturas de los arcos anteriores. Y la fractura a este nivel, muy difícil de ver, pero en 2 semanas tienen callo de todas maneras. Otra cosa que es importante, ustedes saben, bueno, los que no ven niños, es reacción perióstica fisiológica, siempre simétrica. No se sabe el mecanismo, se supone que es por traumatismo del parto, pero es normal, así que no se debe interpretar como trauma. Aquí había sospechas de una lesión acá, sí que se hicieron localizadas, y se vio esa fractura ahí, ¿se fijan? O sea, es súper complicado, se pueden pasar perfectamente. Este niño, una fractura fácilmente explicable, se cayó, iba en la calle, pisé una cuneta, me caí con el niño en brazos. Pero el estudio esquelético, ustedes ven, mostró una zona sospechosa acá. Entonces, en ese minuto le hicimos una proyección localizada y ustedes ven que se ve mucho mejor. Entonces, es importante estar atento en el momento que se hacen los exámenes. Aquí también es lo mismo. Ustedes ven aquí una fractura probablemente fácilmente explicable y aquí ven una fractura típica metafisiaria y otra acá. Las fracturas costales, perdón, pero esta flecha se andaba corriendo a todos lados, pero esta corresponde a esta de acá, que en esta en realidad es bien difícil de ver, pero esta costilla está un poquito ensanchada, un poquito irregular. Ustedes ven acá, tiene con callo óseo. Esta fractura debe tener por lo menos unas 2 semanas. ¿Cuál es el mecanismo? Ustedes saben, es por compresión tórax en sentido anteroposterior, no es por trauma directo. Esto a veces se acompaña al niño sacudido que vamos a ver. Entonces, el mecanismo de fractura, uno es acá, por compresión AP, otro es acá, que lo vamos a ver ahora, porque los arcos posteriores chocan contra las apófisis transversas. Entonces, ese es un lugar bien común. Y este, de hecho, es lo más común, o casi 90%, y aquí 12%. Este es otro sitio de fractura también cuando la compresión es a ese nivel. Este es otro niño maltratado. Entonces, importante, además de la fractura, diferentes etapas de proceso, además, importante, fractura común, más historia imprecisa, sospechar maltrato. Otro caso, el niño con una fractura posiblemente explicable. Aparece otra fractura espiroidea que entre paréntesis es común en el niño maltratado por efecto de rotación. No vamos a alcanzar a hablar los mecanismos de la fractura, pero
Pero ustedes ven aquí, en el otro bracito tiene una fractura ya que lleva por lo menos 2 semanas de hematoma acá, calcificado, etcétera, y otra más acá. Y acá ustedes ven una fractura espiroidea empezando a ser callo óseo y otra acá. Entonces, fíjense, esto es abuso mientras no se muestre otra cosa. Cintigrafía ósea, siempre nos preguntan, la verdad es que se puede usar, pero el problema es que las epífisis se captan normalmente. Entonces, si es simétrico, no sirve para nada, y igual vamos a terminar con estudio radiológico. Así que quizás en lo mejor, lejos, es en las lesiones costales que no vemos en la radiografía. Pero en la práctica no lo hacemos. Pero solamente para que sepan. Tórax, no voy a alcanzar a mostrar imágenes, pero esas son las cosas más comunes, especialmente clavículas, costillas. Abdomen voy a hablar un poquito más porque es más frecuente. Lo más común es hematoma duodenal, rotura gástrica, pancreatitis. El mecanismo es de compresión AP, entonces los órganos fijos, que son el duodeno y el páncreas, no pueden desplazarse por el efecto de compresión, entonces son los que sufren el mayor impacto contra la columna vertebral. Entonces, en lo más común es hematoma duodenal, fractura de páncreas con pancreatitis y lesión del lóbulo izquierdo del hígado. Este es un esquema de una hematoma duodenal. El diagnóstico con ecografía se hace perfectamente. Este es un niño que llegó con historia de vómitos, que es la historia más común. Ustedes ven aquí, este es el duodeno distendido con sangre y sin flujo. Y este es el estudio con TAC. Ustedes ven un gran hematoma intramural. Y este es otro paciente. Otro paciente que presentaba lo mismo. Ustedes ven, se le dio contraste oral y ven el defecto intraluminal, pero que es endoparietal. Perdón, pero el mouse no sé para dónde se fue. Aquí. Ahí, y ven ustedes que se extiende segunda, tercera porción, que es lo más común. Esto es complicado porque se demora en resolverse 2 meses, un poco más, así que es bien difícil realimentar a estos niños. El páncreas, una fractura de páncreas acá, entre el cuello y la cabeza, con la pancreatitis. Estudios contrastados no usamos, pero si alguien no tiene a mano un ecógrafo, un radiólogo, un TAC, esta es una cosa que se podría usar. Y lo que esperamos ver es un defecto, un defecto en el duodeno por el hematoma que comprime el lumen. Y este es un ejemplo de hallazgo quirúrgico, hematoma. Este nieto que lo metieron en agua hirviendo. Traumatismo cabeza es quizás lejos el más grave y la principal causa de muerte o de daño permanente. Es otra cosa, los mecanismos no son los mismos, pero todos los niños graves tienen, o casi todos tienen, algún grado de trauma encefálico. Entonces, con más secuelas, etcétera, y puede ser golpe directo o el mecanismo propio o típico que en esquirocafe el niño sacudido. Este es un niño que fue sacudido que después murió. Las lesiones que se pueden ver son múltiples. Hematoma en todas partes y contusión cerebral, etcétera, y hidrocefalia, atrofia cerebral, que es lo más común después. Este niño tuvo un hematoma subdural más un infarto, este niño una hemorragia subaracnoidea poco específica, y no voy a hablar de fractura. Y el niño se ha sacudido, entonces es más común en esta entidad. Generalmente son niños pequeños, menos de 1 año de edad. El niño es tomado del tórax, así, y sacudido. Entonces, el mecanismo de sangramiento es por ruptura de las venas puente de la meninge, y el daño, lo peor, es el daño axonal difuso, que se produce aparentemente por un golpe agregado o por isquemia post-hemorragia, porque son cambios de isquemia que
Se dice también que el cuello del niño es muy flexible, entonces puede en el movimiento comprimir el troncocéfalo, comprometer el centro respiratorio y llevar a apnea, hipoxia. Así que esto casi todos tienen hemorragia retiniana. Es muy sugerente de maltrato. La hemorragia retiniana algunos dicen que es específica, pero la verdad es que no es. Pero todo esto en el contexto clínico. Aquí explica que el mecanismo, cómo se rompen las venas puentes. Este es un niño con daño axonal, perdón por el nombre, me quedó puesto el nombre. Se fijan ustedes, por densidad de pulsa, donde el parénquima, respetando solamente los núcleos basales, por un cambio isquémico hipóxico difuso, este otro caso igual, y aquí había asociado una fractura, pero no es requisito que haya fractura. Estas son una secuela de un niño, perdón, este es otro niño que se presentó con, los niños que estudiamos, los niños con macrocefalia, diagnóstico clínico. Ahora, generalmente los pediatras piden ecografía para descartar alguna alteración. En la gran mayoría no encontramos nada, solamente mirar al papá o a la mamá, y uno se da cuenta, tiros son cabezones, listo. Pero a veces encontramos cosas como esta, que este es un higroma subdural, ¿te fijas? Así que sin causa aparente, sin fractura, y ustedes ven que este es subdural, porque este es el espacio subaracnoideo. Es por eso que vamos a ver después en la ecografía es tan importante acá. Así que en estos pacientes nosotros hacemos ecografía. Este niño se hizo ecografía que no tengo acá, y después se hizo esto que era monstruoso, y no se confirmó maltrato, pero quedó la alta sospecha. En la ecografía en maltrato como tal, no. Pero como dije, puede ser el primer estudio que despierta la alarma. ¿Qué se puede ver? Edema cerebral, hemorragia, etc. Es lo mismo sin, en el contexto clínico que sugerente. Por ejemplo, este niño, ustedes ven que tiene el espacio aracnoideo, que es muy importante el Doppler acá, porque estos son los vasos epidurales que atraviesan el espacio aracnoideo. Este es el seno venoso sagital, y ven ustedes, toda esta acumulación de líquido está en el espacio subdural. Atraviesan la línea media, no tiene flujo, así que eso son lo más probable un hematoma subdural crónico. Este niño se hizo un TAC porque ingresó por convulsiones, y después de la ecografía ustedes ven el higroma subdural y además hemorragia reciente. O sea, este niño que tenía evidencia de un traumatismo, o sea, de un higroma probablemente por traumatismo crónico, y además hemorragia aguda. Resonancia magnética es lejos mejor para los cambios hipóxicos isquémicos, lejos para cuando se buscar isquemia, infarto, daño axonal difuso. Con técnica de difusión ustedes pueden ver con alta precisión el grado de isquemia. Estos son los que, ese esquema ahora con cigarros, y estas con agua caliente. Y por último, diagnóstico diferencial, siempre tengan en cuenta, porque alguna vez se van a equivocar, pero no se preocupen por equivocarse. Es mejor equivocarse que se pasa un maltrato. Pero hay cosas que pueden simular maltrato, sí. El trauma obstétrico, porque tiene un mecanismo parecido, tracción y rotación de una extremidad, se puede ver una fractura metafisiaria típica. Alteraciones metabólicas, toxicidad por drogas, osteomielitis, etcétera, neoplasias, traumatismo accidental también puede ser, ¿sí? O simular a veces maltrato. Variantes normales y hiperostosis, que yo te mostré, displasias esqueléticas, osteogénesis imperfecta. Por lo menos un caso hemos tenido nosotros, que era un niño que estábamos seguros que era maltrato, y finalmente era una osteogénesis imperfecta, no era el aspecto típico. Este niño, ustedes ven, tiene lesiones costales, aquí al menos aquí, y se fijan ahí, no sé si alcanzan a ver, pero el resto del esqueleto, osteopenia, incurvación ósea, todo muy sugerente de osteogénesis perfecta. Y lo último, en muerte
no explicadas, ustedes puede ser que estén envueltos también en eso por necesidad legal. Así que en estos niños se hace el mismo estudio esquelético que en los niños maltratados, y si hay alguna lesión localizada, el patólogo va y estudia dirigidamente, hace un corte en ese hueso, ¿no? Entonces es mejor sobre diagnóstico. Acuérdense que la ley nos protege si nos equivocamos. Por otro lado, nos castiga si somos negligentes. Y deben conocer ustedes las alteraciones que se muevan. Bueno, así que protejamos a nuestros niños. Gracias.